Un gran saludo para todos aquellos que puedan estar escuchando y viendo esta enseñanza. De verdad, gracias por estar allí, por confiar. Esta es la lección número 12 de nuestro curso de formación en Cosmovisión. Y estaremos hablando nuevamente de lo que es la Biblia. Estamos viendo a la Biblia como una historia, pero no como cualquier historia, sino como una gran historia. Es decir, la historia de las historias. Una historia que contiene a las demás historias. Hemos dicho también que la Biblia es una metanarrativa. Cada ser humano, habíamos dicho, que funciona como lo hacen las computadoras u ordenadores. Es decir, con un software, con un programa, y que en el caso de los humanos sería una historia que esa persona aprende, que esa persona asimila en su mente y que le permite responder a las preguntas existenciales de la vida y que todo ser humano tiene. Es decir, preguntas como ¿de dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué ha salido mal? ¿Cuál es la solución? Cada cultura tiene su historia y las personas de esa cultura vivirán de acuerdo a esa historia. Esa historia es la que define su manera de ver al mundo y de reaccionar ante él. Algo importante que compartimos en la sesión anterior en relación a esta gran historia transformadora que está contenida en nuestra Biblia y que en teoría deberíamos conocerla muy bien, es que tenemos que aprender a contarla en toda su amplitud y en toda su profundidad. Se trata entonces de un relato verídico, ya que concuerda con la realidad y que tiene el potencial de estimular el desarrollo humano. El cristianismo definitivamente es la verdad respecto a toda la realidad. Y por eso podemos decir que es una cosmovisión íntegra, coherente y completa. Ya estudiamos lo que es la amplitud de la historia, su anchura, el panorama general de toda la Biblia, desde la misma creación, pasando luego por la caída y en adelante, todo el progreso del plan de redención hasta llegar a la consumación. Hoy nos concentraremos en la profundidad de la historia, un aspecto realmente importante. ¿Cómo podemos entender este otro aspecto de la historia? ¿Se acuerdan de la gran campaña evangelística de más de 150 años en África? Su resultado numérico fue alto, fue asombroso. Algunas naciones con casi 80% de personas evangelizadas. Vimos el ejemplo también de la región latinoamericana. Un alto porcentaje de la población evangélica con un conocimiento bastante completo de lo que, como dijimos en la clase pasada, del capítulo 10 de nuestra gran historia transformadora. Quizás muchos dejaron por fuera el resto del consejo de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, ya lo habíamos dicho. ¿Qué fue lo que hicieron aquellos misioneros y muchos en el día de hoy? Contaron solamente el capítulo 10 de toda la historia transformadora y simplemente lo insertaron en la cosmovisión de la cultura a la cual evangelizaron. El resultado fue un tipo de creyente, un verdadero cristiano, pero con las presuposiciones de lo que era y seguía siendo pues su cosmovisión original, que la sigue teniendo, pero ahora con un nuevo adorno. ¿El resultado práctico cuál será? Bueno, son personas cristianas, pero son niños en Cristo, que siguen cautivas muchas veces de las mismas mentiras que no les permiten prosperar, que no les permiten ser mejores padres, mejores esposos, esposas, mejores hijos,
mejores trabajadores, mejores amos o siervos, mejores hermanos en Cristo. África y Latinoamérica son perfectos ejemplos de esto. Recordemos muy bien, lo habíamos dicho, lo habíamos mencionado, el genocidio en Ruanda. Y también hablamos de nuestra Latinoamérica desordenada y pobre. La profundidad de la historia tiene que ver con su amplitud. Es decir, tenemos toda la amplitud de la historia y nos proyectamos hacia adentro. Las verdades bíblicas deben penetrar hasta las profundidades de la cosmovisión para poder así remover esas mentiras que esclavizan a los pueblos. Esto es un trabajo mucho más duro, preciso e inteligente que una simple predicación del Evangelio en una plaza pública. Puedes tener toda la teología del mundo, haber ido a los mejores seminarios evangélicos y no tener profundidad. Entonces sigues siendo un niño en Cristo, con todas las consecuencias que esto genera. La Biblia correctamente utilizada tiene la capacidad de transformar al pecador en todos los ámbitos o esferas de su vida. No se trata solo de ciertas cosas que yo debo creer para ir al cielo cuando yo me muera. Dios nos ha dado su historia transformadora pensando también en toda su creación, la cual Él sujetó a vanidad hasta el tiempo de la consumación. En el día de hoy, ya por casi 200 años, el cristianismo ha vivido encerrado en un paradigma o modelo de iglesia y que en otra sesión lo vamos a explicar muy bien, con más detalle, donde se nos ha enseñado un futurismo malsano, el cual hace que las personas que profesen la fe piensen que este mundo va pronto para una destrucción segura, de manera que no tenemos nada ya que hacer por el bienestar de este mundo, sino esperar que Jesucristo vuelva para llevarnos con Él e implante su reino después. Y que ciertamente, como dicen, las cosas no van a ir al derecho hasta que Él venga. Es una visión bastante fatalista. Muchos hacen excesivo énfasis, y ustedes lo saben, lo hemos visto en algunas denominaciones, un énfasis excesivo en el fin del mundo. Y eso hace que los cristianos piensen que no vale tanto la pena trabajar en pro del desarrollo de las naciones, del desarrollo de tu nación, de tu cultura, porque eso lo que hace es retrasar el regreso de Cristo. Solo hay que sentarse, esperar que Él regrese y, bueno, de momento irnos santificando cada día más, bueno, leer nuestra Biblia, orar, congregarnos, pero solamente eso, sin hacer el correcto énfasis en las otras cosas. Me acuerdo el ejemplo que daba el hermano Luis Sena sobre algo que dijo Lutero. Vamos a recordarlo. Lutero tiene una cita famosa que se alinea con ese principio. Y él dijo, si yo supiera que Jesucristo viniera mañana, hoy yo plantaría un árbol. Diciendo, lo que Dios me mandó hacer, yo tengo que hacerlo hasta que Él venga. Entonces, ese futurismo apocalíptico, característico de las épocas de frustración y de escape, no es característico de la Escritura ni del pueblo de Dios cuando ha tenido una espiritualidad robusta. Definitivamente necesitamos conocer muy bien la agenda de Dios. Él está actuando, está trabajando sabiamente en la historia y su iglesia está comprometida en ese trabajo. Su reino, el reino de Dios ya vino, pero también está por venir. Sí, pero todavía no. Fue iniciado, fue inaugurado cuando Cristo vino, pero está a la espera de su consumación final, cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Y qué de la hora? ¿Qué del aquí y de la hora? ¿Qué nos toca hacer y a ti y a mí hoy? Tenemos una responsabilidad frente a la llegada del reino, y es la gran comisión.
en las intenciones de Dios, Él quiere todavía que las naciones sean transformadas. Cuando Cristo regrese, todo lo que hemos estado haciendo y todo lo que Dios ha estado haciendo será consumado. Tenemos entonces allí toda la historia bíblica que incluye la creación, la caída, la redención y la consumación. La narrativa bíblica en toda su amplitud. Pero la narrativa bíblica también tiene una profundidad. La profundidad es otra cosa más que el significado de la historia. Ya habíamos dicho que cada cultura en este mundo tiene una metanarrativa en particular y que responde a ciertas preguntas. ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo hermoso? ¿Qué está mal en este mundo? ¿Cómo solucionarlo? Estas preguntas existenciales. Bueno, la Biblia no se queda muda allí. Ella responde también a estas preguntas. El gran problema es que con mucha frecuencia los cristianos no piensan en estos términos. No piensan en estos términos. ¿Es necesario hacerlo? Por supuesto que sí, porque la Biblia lo hace, ya que ella no solo tiene amplitud, sino también tiene profundidad. Entonces la Biblia también responde a preguntas como ¿qué significa un ser humano? ¿Hacia dónde avanza la historia? ¿Cuál es la naturaleza del trabajo? ¿Cuál es la naturaleza de la creación? ¿Por qué hay pobreza y corrupción? ¿Cómo se solucionan estos problemas? De manera que la profundidad es entonces el equivalente a la cosmovisión. La profundidad nos va a explicar el significado de la historia. ¿Por qué esto es tan importante? Porque estas cosas son las que van a crear un importante marco de referencia mental. Esto es sumamente importante que lo fijen. Estas cosas son las que van a crear un importante marco de referencia mental. La manera como tú interpretes la realidad que te rodea va a depender de eso. Pablo habla de esto cuando se refiere a las fortalezas de la mente, ya que son ellas las que la esclavizan y empobrecen a las personas, a las sociedades, sean cristianas o no. Esto es precisamente lo que va a establecer la diferencia entre cristianos, niños en Cristo y de bajo impacto cultural, con cristianos maduros, coherentes con la palabra de Dios, es decir, cuyas vidas son coherentes con la palabra de Dios, sus pensamientos, su manera de hablar, su manera de actuar, de obrar, y que militan un cristianismo de alto impacto. Algunos tienen mucho conocimiento teológico, sí. Conocen bien de teología bíblica, teología sistemática, historia de la iglesia. Pero te pregunto, ¿no crees que la Gran Comisión apunta a la transformación cultural de las naciones? ¿No crees eso? ¿Crees que la labor más importante de la iglesia y de cada uno de sus miembros es simplemente ganar almas para Cristo y plantar iglesias solamente? Bueno, entonces te falta profundidad, mi querido hermano, te falta profundidad y te has quedado flotando ahí arriba en la superficie. Yo como creyente sé que el primer capítulo de Génesis me dice que los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero puedo no ver que eso realmente signifique algo o sea importante. Pero sí que significa algo y sí que es bien importante. Hermano, si tú no entiendes lo que eso significa en tu vida y no se lo haces entender a las personas a las cuales tú le estás presentando el evangelio del reino, sencillamente no habrá una verdadera transformación. Por eso es que necesitamos entender la profundidad de la historia. De manera que la profundidad de la historia es un elemento fundamental para lograr un verdadero discipulado de las naciones y que implica una verdadera transformación cultural.
¿Es acaso esto lo que realmente ha sucedido en todo el proceso misionero de los últimos 200 años? Me temo que no, me temo que no. Para seguir analizando el concepto de profundidad en nuestra historia transformadora, es bueno que lo veamos utilizando la clasificación que usa Darrell Miller de las cosmovisiones en su libro. Nosotros, al explorar una sociedad humana tan diversa como la actual, podríamos conseguir multitud de maneras de ver la vida, es decir, muchas cosmovisiones. Darrell Miller dice que si pensamos en todas las religiones del mundo y cada filosofía y las destiláramos para obtener su esencia, tendríamos tres posibilidades básicas: animismo, secularismo y el teísmo bíblico. Para entender esto anterior, resulta bien interesante el ejemplo de estas tres bebidas: una gaseosa, la leche y el vino. A decir verdad, las tres son líquidos que podemos consumir, pero son muy diferentes la una de la otra. Además, existen muchos tipos de leche que tú puedes tomar. Pero, ¿qué es lo que hace a la leche ser leche? También hay muchos tipos de vino para tomar, pero ¿qué es lo que hace al vino ser vino y lo que hace a una gaseosa ser gaseosa? Lo que tienen las tres en común es que son líquidos y son bebidas. Y las disfrutamos mucho. Pero es esa pequeña cosa que resulta cuando reduces tu análisis a lo esencial, lo que realmente distingue al vino de un refresco o de la leche. Es a ese nivel que estamos cuando hablamos de cosmovisión. Una persona puede pasar toda su vida estudiando filosofía o religión y nunca poder examinar todas las religiones y filosofías existentes. Pero si uno observa las tres formas básicas, ha descubierto todas las bases. Si observas estas tres cosmovisiones, son la destilación de todas las religiones y las filosofías del mundo. Darrell Miller entonces define tres tipos o categorías de cosmovisión: el animismo, el secularismo y el teísmo bíblico. Hay otras clasificaciones propuestas por otros autores, pero vuelvo y les digo, lo que está haciendo Darrell Miller es una simplificación para facilitar nuestro estudio y que realmente no es una clasificación, es artificial, pero realmente logra el objetivo que el autor quiere, y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. En el desarrollo histórico de la humanidad, cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, se produjo un efecto en los seres humanos de comenzar a adorar a los elementos de la creación. Sabemos muy bien que Dios creó a los seres humanos para vivir en comunión con Él y adorarle solo a Él y a su manera, a la manera de Dios. El ser humano sabemos que es un adorador compulsivo, es un adorador por diseño. Así nos creó Dios. Somos entonces adoradores por diseño. De manera que o adoramos al Dios verdadero o adoramos, simplemente a otra cosa. Y a eso la Biblia lo llama un ídolo. Al rechazar la humanidad la adoración al Dios verdadero, desde aquel fatídico momento en que Adán y Eva comieron del árbol prohibido, se cayó indefectiblemente en la adoración a los ídolos, lo cual se manifestó bajo la forma de adoración a las cosas creadas, es decir, adoración a las criaturas, animales, seres humanos, a los elementos atmosféricos, a los elementos del espacio, etcétera, etcétera. Esto es precisamente lo que Pablo explica en Romanos capítulo 1 y que todas las culturas manifiestan con una tendencia animista. Leemos el texto de Romanos 1, versículos 21 al 23, donde dice:
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Y esto qué quiere decir? El animismo es una visión de la realidad que es el resultado de asignar en los elementos físicos y humanos de la creación una participación de entidades espirituales superiores a los humanos. Esto lleva a la conclusión de que el mundo espiritual controla y domina el mundo social y físico, y todo avanza hacia la unidad del espíritu. Los animistas creen entonces que el universo es en última instancia espiritual. Algunos animistas llegan a afirmar que la realidad del mundo físico que nos rodea es una ilusión, como ocurre con el hinduismo. Es decir, un sueño en la mente de Dios. Es como cuando sueñas en la noche. Para ellos lo que importa es el ámbito espiritual. Eso es lo más importante para ellos. El ámbito físico o simplemente no existe o no es importante, y por eso es que en muchas culturas animistas vemos suciedad, vemos desorden, vemos caos en general, enfermedades, analfabetismo, pobreza, etc. La humanidad estuvo sumergida y controlada por esta cosmovisión por muchísimo tiempo. Luego tenemos, en el transcurso del desarrollo de la historia humana, la entrada de la palabra de Dios y la revelación de Dios a través del pueblo de Israel y su historia, básicamente con Moisés en el Éxodo. Allí Dios introduce el teísmo bíblico en la historia humana. En el teísmo bíblico se comienza con una premisa fundamental. En el principio, Dios. Génesis 1:1. Dios es real y aparte está su creación, de quien Dios es el dueño y es el soberano. Existe un ámbito espiritual en el cual seres espirituales creados, como son los ángeles y los demonios, habitan. Existe un universo físico creado por Dios que es real y algo muy importante. Génesis 1:31. Y esto se mantiene en vigencia hasta el día de hoy. Y que Él declaró que era bueno en gran manera. Estos dos ámbitos no están separados, sino que están, y óigase bien esta palabra que voy a decir, que es fundamental en toda nuestra serie de estudios. Están integrados. Integrados. Lo cual quiere decir que hay una relación entre lo espiritual y lo físico. Bien, y vuelvo a enfatizar esto. Esto es algo sumamente importante, clave para nosotros que estamos estudiando el tema de cosmovisión. Pasa el tiempo de Cristo, pasa la Edad Media, sigue luego la Reforma en el siglo XVI y ya para el siglo XVIII, en lo que es la civilización occidental. Recordemos que la civilización occidental es un producto del cristianismo. Con el gran desarrollo, sumado a esto, con el gran desarrollo, que también es gracias al cristianismo, el gran desarrollo de la ciencia y del método científico, y a esto tenemos que sumarle las ideas de varios filósofos conocidos, como por ejemplo Descartes, se trajo un nuevo ídolo a los seres humanos de Europa, a través del cual ellos desarrollan una religión, óigase bien, una religión que lleva a la creación de una cultura humanista, secular, naturalista. Aquí participaron muchos elementos, sí, que provenían del pasado, de la antigüedad, de algunos filósofos griegos. Las ideas, definitivamente, de aquellos tiempos
germinaron. Las ideas tienen consecuencias. Es decir, que las semillas de esta nueva religión eran bien antiguas. Y cuando esas ideas se unen al descubrimiento del método científico y su potencial aplicación en la tecnología, eso los termina a ellos deslumbrando y ellos comienzan a idolatrar nuevamente a la razón humana y al potencial de los seres humanos para descubrir y manipular la creación. Obviamente, sacando a Dios de la ecuación, sacando a Dios del proyecto. ¿Qué resultó de la interacción de todos estos factores? Bueno, una nueva cultura, una nueva manera de mirar al mundo, es decir, una nueva cosmovisión, con sus productos premium, como fueron el evolucionismo, el naturalismo, el cientificismo, entre otros. Esta nueva cosmovisión es el secularismo. Algunos también lo llaman naturalismo o materialismo. ¿Y por qué se llama así? Porque es fundamentalmente naturalista. Se excluye todo lo que es espiritual y solo tiene como centro de la vida lo que es temporal y presente. Y de allí el término secular, es decir, lo de ahora, lo del presente. Los secularistas, no creen en la existencia de una realidad espiritual. Dios no existe, ni los ángeles, ni los demonios. Lo único que es real es la naturaleza y los seres humanos solo somos parte de esa naturaleza y hemos llegado a existir por medio de la evolución. Pero lo que en el fondo somos es simplemente materia. Esta forma de pensar, falsa completamente, ha traído a lo largo de los años, de casi 200 años, y sigue trayendo hasta el día de hoy muchísimo dolor a la humanidad, como lo vamos a ir viendo más adelante. En conclusión, tenemos estas tres cosmovisiones genéricas: el animismo, el teísmo bíblico y el secularismo. Tenemos bien claro que todas las metanarrativas tienen una profundidad y esa profundidad es la cosmovisión o manera de ver la realidad. De hecho, cada una de ellas ve a los seres humanos de una manera diferente. Igualmente, difieren en lo que es la consideración del tiempo y de la historia, así como en la naturaleza de la creación. Veamos a continuación cómo estas tres cosmovisiones consideran al hombre, cómo consideran a la historia y cómo consideran a la naturaleza. Comencemos en primer lugar con lo que significa ser un ser humano. El animismo considera al hombre y a la mujer como seres espirituales, de manera que somos como fantasmas, habitando máquinas de carne y hueso. Para esta metanarrativa, lo que verdaderamente es real es el espíritu. Ellos creen que cada elemento de su entorno, ya sean los árboles, los animales, las montañas, el sol, la luna, las estrellas, etc., son habitados por espíritu, que es lo esencial, es lo más importante. Ser un ser humano significa ser un espíritu. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que dice el secularismo? Como dijimos, ellos no creen en la existencia del ámbito espiritual. De manera que un ser humano significa simplemente ser, un animal. Somos animales un poco más desarrollados, un poco más evolucionados simplemente que los demás animales. Como consecuencia, somos simplemente consumidores de recursos, como cualquier otro animal. Somos boca y estómago. Y cuando morimos, todo se acaba. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia sobre ti y sobre mí? ¿Qué dice la Biblia sobre el ser humano? Vamos ahí, vamos a Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó.
varón y hembra los creó. Fíjense, llama la atención cómo se repite esta palabra imagen, a su imagen, a nuestra imagen, a imagen de Dios. Fíjense cómo el Señor enfatiza esto. Cuando Dios creó al hombre, se miró a sí mismo. Él no miró a los demás animales, se miró a sí mismo. Solo la cosmovisión bíblica nos enseña sobre el verdadero valor y dignidad de los seres humanos, independientemente de su raza, de su sexo, si es pobre, si es rico, etc. Dios nos creó con propósito, para cumplir un propósito. Ese propósito se resume en Génesis 1:28 y que, como ustedes saben, se refiere al mandato cultural. Dios nos crea para que nos multipliquemos, para que llenemos la tierra y la sojuzguemos, es decir, para que seamos creativos, agentes culturales, creadores de cultura. Nos dio este mundo con todo su potencial. Eso fue lo que hizo el Señor. Nos dio a un mundo creado por Él con todo su potencial y nos dice que hagamos algo con Él. Y es de esa manera como lo vamos a glorificar a Él, cumpliendo y obedeciendo este mandato cultural. Cuando las sociedades se alejan de la visión bíblica del hombre, ocurren todo tipo de distorsiones e injusticias en el orden social, en el orden económico, en el orden político y en todas las demás esferas. En los países subdesarrollados es muy común ver niños mendigando en las calles. Y yo me pregunto, ¿acaso los vemos como si fueran perros o gatos abandonados? ¿O más bien los vemos como Dios los ve? Dios los ve exactamente como ve a todo ser humano, como te ve a ti, como me ve a mí. Tú pudieras haber sido cualquiera de esos niños. Ellos, cada uno de ellos, están dotados del suficiente potencial para desarrollarse y llegar a ser grandes profesionales. La razón es porque cada uno de ellos tiene la imagen de Dios y por ende todo el potencial para ser creativos. Darren Miller me impresionó bastante cuando citó el ejemplo de un conocido hombre venezolano que hizo historia. Su nombre, José Antonio Abreu. Él fue un talentoso músico, estudió además economía en la universidad y la ejerció dando clases. José Antonio Abreu es un ícono de amor y trabajo en Venezuela. Tuvo un gran corazón por los niños que no tenían hogar en mi país, Venezuela, y se dio cuenta de que una de las cosas que necesitaban, o que necesitan y necesitan, siempre necesitan estos niños, es belleza. Por lo tanto, se puso a comprar muchos instrumentos musicales y formó una orquesta callejera con varios niños. Este hombre creó un modelo educativo que desde 1975 y a través de la música inculca valores de respeto y valores de solidaridad en los más de 500,000 niños y jóvenes que hoy en día conforman el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles y Coros de Venezuela, y que cada día se constituyen en el estandarte nacional y a nivel internacional. Es un orgullo para el país. Él les enseñó a cuidar y a tocar instrumentos clásicos, lo que significa, obviamente, disciplina de la práctica continua. Entonces, esto es un valor que fue inculcado en estos muchachos. Este proyecto fue creciendo y fue altamente exitoso en el sentido de que le cambió la vida a muchos jóvenes y niños que en un pasado pues eran pobres, eran mendigos. Con el tiempo llegó a crear varias orquestas juveniles, en algunos, incluso, ¿no?, en algunos centros de retención de menores y, como les dije anteriormente, con niños de la calle en varias ciudades. Ustedes se acuerdan
que en la sesión anterior que habíamos dicho que las metanarrativas, las cuales son la base sobre la cual se edifican las diferentes las diferentes culturas, tiene un gran poder, ¿se acuerdan de eso? Mencionamos el hecho real y demostrado de que la metanarrativa bíblica, que es la historia de Dios y sus propósitos para su creación, tiene la capacidad de transformar las vidas de las personas, tiene la capacidad de sacar a las comunidades de la pobreza y de construir naciones que sean libres, compasivas, justas, que sean prósperas. Y esto es así porque esta es una historia que concuerda con la realidad, porque es la verdadera historia, es la verdad. Entonces, como toda metanarrativa, tiene un poder. Entonces, si es una metanarrativa que no se alinea con la verdad escritural, va a seguir teniendo poder, pero un poder para destruir, para llevar por un muy mal camino a las diferentes culturas y naciones. Y todas estas historias diferentes a la historia transformadora, en un mayor o menor grado, todas las demás metanarrativas, en un mayor o menor grado, tienen mentiras ahí filtradas y que muchas veces se disfrazan de medias verdades. Por ejemplo, porque necesitamos trabajar en base a ejemplos para poder entender estos conceptos. La raíz de la pobreza no es, como muchos piensan, algo como la falta de recursos. Soy pobre única y exclusivamente por la falta de recursos. Es decir, la causa de la pobreza no necesariamente es la falta de recursos, sino mentiras que son parte de esa cultura. Y una de esas mentiras, y una gran mentira, y que es de la que causa mayor cantidad de pobreza en el mundo, es creer que el hombre es superior a la mujer. Obviamente, hay también otras consecuencias de esta mentira, que la simple pobreza. Hay otras. Esta mentira se enseña en muchas culturas. Recordemos, al hablar de pobreza, esto es importante, que no solo nos referimos al hecho de no tener recursos. La pobreza puede también estar en otros ámbitos. Se puede presentar en varias formas, que son la física, la social y la espiritual. En América Latina, a este tema sobre las mujeres se le llama machismo. Hay culturas de países de tercer mundo donde las mujeres son tratadas como sirvientas, incluso pues como esclavas. En algunas culturas son tratadas como juguetes y objetos sexuales. Es común que los hombres abandonen a sus mujeres con hijos, dejándolas sin recursos. A menudo las mujeres no van a la escuela porque su historia cultural dice que las mujeres no tienen inteligencia. Estas son mentiras que están caladas en muchas culturas. La pobreza que resulta de esta mentira es increíble. En Corea tienen una frase coreana que se traduce algo así como que los hombres son altos y las mujeres son bajitas. Los hombres reciben honra y la mujer es menospreciada. Es una frase que se escucha en los hogares coreanos todos los días, en muchos hogares coreanos. Ahora uno se pregunta, ¿qué pasa con una persona, con una chica, por ejemplo, joven, que es criada en un hogar así? En Ruanda tienen un dicho que dice que los que son hombres de verdad, ellos golpean a sus esposas. Las mujeres en Ruanda esperan ser golpeadas porque tienen esa imagen cultural. En Kenia hacen lo mismo. Fíjense que allá no tienen una palabra designada para la mujer. La llaman una herramienta, un objeto, una cosa. En esa cultura la mujer no alcanza la categoría de un ser humano. Ustedes saben que en la India es común
la creencia en la reencarnación. Aquellos que han leído pues sobre las religiones orientales, en muchas de ellas creen en la reencarnación. En la historia hinduista, las personas que nacen mujeres, que nacen hembras, es porque en la vida anterior fueron hombres, pero hombres que se portaron muy mal, hombres que pecaron mucho. De manera que para tener una esperanza de encarnarse en la próxima vida, tienen que sufrir en la vida actual siendo mujer para pagar por sus pecados pasados. Imagínense entonces cómo es la vida de una mujer en la India. En una ceremonia matrimonial hindú, en muchas de ellas, hay un momento en que la novia se arrodilla delante del novio y le lava los pies. Cuando termina, ella se toma el agua. Y es un ritual simbólico, pero tiene un sentido, tiene un propósito, porque establece su posición en el hogar. Lo que quiere decir es que ella vale menos que el polvo de los pies de su marido. El resultado de esta manera de pensar lo podemos ver en las cifras de violencia contra la mujer que hay en ese país. Cada año se dice que 1 millón de mujeres indias son asesinadas de diferentes maneras. En China, tenemos otro caso, China, hay más de 35 millones de hombres en edad de casarse, pero no encontramos ese mismo número de mujeres. Y la razón es porque las niñas fueron abortadas o abandonadas en el nacimiento simplemente por ser mujeres. Cuando vamos a las cifras y hacemos comparaciones, nos podemos asombrar bastante. ¿A qué me refiero? En todo el mundo hay ahora 200 millones menos de mujeres de lo que debería haber. Ustedes saben muy bien que durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler asesinó aproximadamente a 6 millones de judíos. Esto es historia, se sabe que fue así. Y a eso pues le han hecho mucha publicidad y lo llaman el Holocausto nazi. Y se hacen películas sobre esto, muchas películas, se han escrito muchos libros. En la India, como ya dijimos, se asesina anualmente a 1 millón de mujeres y a eso no le damos un nombre. Otros cientos de millares de mujeres que no han sido asesinadas, pero les están pasando otras cosas horribles. Están siendo violadas, están siendo abusadas económicamente, psicológicamente. Muchas mujeres, millones de mujeres en todo el mundo. Y ellas están esperando escuchar nuestra gran historia transformadora, la historia bíblica, pero en su completa amplitud y profundidad. Y es de esa manera que se puede salir de la red de mentira donde se encuentran atrapadas. Una cultura tras otra cree que los hombres son superiores a las mujeres. Y esto trae serias consecuencias que podemos ver en el mundo a nuestro alrededor. Tantas cosas como hemos visto en estos ejemplos que hemos dado. Escuchamos mucho sobre el tráfico sexual infantil, el tráfico sexual de mujeres, el genocidio de mujeres, la destrucción sistemática de la mujer. Y esto, como vimos, hay culturas donde esto es muchísimo más fuerte. Inclusive, estamos hablando también, cuando hablamos de estos ejemplos, y nos vamos a naciones que han sido cristianas, es decir, cristianizadas, evangelizadas, lo vemos en Latinoamérica también, precisamente como no ha habido un discipulado, no se ha formado la cosmovisión bíblica en todos estos creyentes, bueno, este tipo de mentiras siguen allí. Entonces, imagínense ustedes, son creyentes, son cristianos, son devotos, van el domingo a la iglesia, leen su Biblia, oran, pero todavía son víctimas de estas mentiras y lo viven y están atrapados ahí. Hay una reacción, cuando hablamos de todo este tema de las mujeres, hay una reacción bien conocida en contra de esta cultura machista y que está avanzando mucho en el mundo, y ustedes saben a qué me refiero. Es el feminismo en su última etapa, ya, su última ola, el feminismo radical. El feminismo nos dice que los hombres y las mujeres son iguales, por lo tanto son lo mismo, y se habla de liberar a las mujeres.
Ahora yo me pregunto, ¿liberarlas para hacer qué? ¿Liberarlas de qué? ¿Para hacer qué? Para ser como los hombres. Hombres y mujeres, sí, sí sabemos que son iguales en dignidad, según la palabra de Dios, pero no en sus roles naturales dados por Dios y que son por diseño. ¿Qué dice el teísmo bíblico al respecto? Cuando Dios crea al ser humano, no dice, voy a hacer el hombre a mi imagen. Lo que dice es, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Por qué esto es tan importante, este detalle? Porque nos da la idea de que antes de la fundación del mundo existía una comunidad. Y sabemos a qué se refiere. Es la Trinidad, es el Dios en 3 personas. ¡Hagamos! Cuando Dios nos crea a su imagen, no podía entonces crear solo a un varón para llevar a cabo todo lo que se tenía que hacer como imagen de Dios. Él no podía crear 2 varones o 2 mujeres y hacer que ellos dos reflejaran todo lo que significa ser creado a imagen de Dios. Por eso los hizo varón y hembra con la misma dignidad, roles diferentes. Bueno, hasta aquí lo que significa ser un ser humano. La otra variable donde las 3 cosmovisiones apuntan en sentidos muy diferentes es en el tiempo y la historia. ¿Hacia dónde va la historia? Las 3 cosmovisiones de nuestra clasificación tienen de manera radical diferentes puntos de vista del tiempo y de la historia y con consecuencias radicalmente distintas en el estilo de vida de la gente. O sea que influye muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Asumimos que todas las culturas ven el tiempo igual que nosotros, pero no es así, no es así. Al tener una herencia judeocristiana, nuestra cultura occidental ve al tiempo en función de pasado, presente y futuro. Eso es lo normal. ¿Qué pasa con el secularismo? En el secularismo no hay creador, no hay cielo, no hay infierno, no hay vida más allá de la tumba. Entonces solo tenemos una sola vida y lo que tenemos en esta vida es momentáneo. El hombre moderno ve al tiempo y a la historia como si fuera un reloj de arena. El tiempo se acaba y cada día que vives estás más cerca del momento en que la arena del reloj se acaba. Darrow Miller cita el caso de un profesor que le preguntó a sus alumnos de secundaria que cuál era el propósito de la vida de un niño que muere en la infancia. Hubo diferentes tipos de respuestas. Al final, el profesor les da una respuesta muy corta, que ninguno de los estudiantes le había dado. ¿Cuál es el propósito de la vida de un niño que muere en la infancia? Fertilizar un árbol. Bueno, él fue muy honesto desde su punto de vista secular. Según su cosmovisión, su esquema mental de la vida, él tenía razón. Él fue sincero. Bueno, ¿y qué de los animistas? Los animistas ven el tiempo como una rueda y esto puede verse mejor en el hinduismo, en su concepto de la reencarnación. Ellos creen que la vida solo da vueltas, es decir, nacimiento, vida, muerte y así sucesivamente. Es igual lo que ocurre con los ciclos de la agricultura anualmente. Lo que pasa con esta manera de pensar es que la gente tiene, al final, eso los lleva a tener una mentalidad fatalista. Los miembros de culturas animistas consideran que el destino o los espíritus, en su mayoría demoníacos, son todopoderosos. En las culturas de habla hispana vemos que hay un dicho común que dice, lo que será, será, y lo que pasará, pasará. En la cultura islámica, ellos tienen una exclamación, Ish Allah, que significa algo así como, esta es la voluntad de Alá. Está escrito así. En Tailandia, a los campesinos se los ve como destinados a siempre ser pobres. En conclusión, la mentalidad sobre la vida
de toda esta gente es fatalista. Son muchas las culturas donde la gente pobre dice que son pobres, que han nacido pobres, que sus abuelos y sus padres fueron pobres y que no hay nada que puedan hacer al respecto. Además, sus hijos también serán pobres. Nací pobre, moriré pobre. Hay naciones enteras en el mundo que piensan así. Es un total fatalismo. ¿Qué consecuencias traen para las naciones tanto el animismo como el secularismo? Una de las consecuencias es que no las dejan prosperar tal como Dios quiere. Dios sí quiere la prosperidad de las naciones. Dios sí quiere el desarrollo cultural. Y ese es el propósito, el objetivo que Jesucristo nos dejó en su gran comisión, como lo vamos a seguir viendo a lo largo de estas lecciones. Si vemos a las sociedades occidentales, las cuales han sido bien permeadas por el secularismo, es decir, aquí nosotros, donde estamos, la gente vive en el presente, únicamente. Olvidan el pasado y bueno, el futuro no existe. La gente es altamente materialista. Muchos viven como máquinas de consumo. Consumismo, trabajar, comprar. Son adictas a los centros comerciales y a los malls. En las grandes ciudades, por ejemplo, yo lo he visto en Lima, por ejemplo, ciudad de Lima, ciudad en Estados Unidos, aquí en Europa, en todas partes del primer mundo, naciones del occidente. Muchos están desesperados por no desaprovechar su vida antes que sea demasiado tarde. De manera que se podría decir que entran dentro del antiguo mantra hedonista que dice: comamos y alegrémonos porque mañana moriremos. En las culturas animistas se tiende a vivir más bien en el pasado. Fíjense qué diferente. Siempre están recordando la edad dorada del pasado. La Biblia nos enseña que hubo un principio, una línea histórica de partida y habrá un fin. Hay pasado, hay presente y hay futuro. Los animistas, con la mentalidad fatalista, afirman que la historia es algo simplemente que sucede. Sucede. Yo no puedo hacer nada. La Biblia afirma algo muy diferente. La historia es algo que uno crea y esto es fundamental. La historia es algo que uno crea. Uno hace historia con sus palabras, con sus decisiones, con sus pensamientos. Y esto es bien poderoso. Jeremías 5:1 dice el texto: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas, a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Fíjense que según este texto, Dios está buscando a una sola persona de una clase muy particular, y es aquella que busque la justicia y que se conduzca con honestidad. Si el Señor halla a esa persona, Él traerá redención a la ciudad. Una vida individual puede ser usada por Dios para cambiar el curso de la historia. Francis Schaeffer decía que en el hinduismo ellos sostienen que si tú lanzas una piedra sobre una laguna, la piedra hace ondas. Bueno, eso lo sabemos, eso pasa. Pero si lanzas a una persona, la laguna no hace ondas. ¿Qué baja concepción del ser humano tienen? Es decir, que nuestras vidas no cuentan para nada. Según la Biblia, si lanzas una piedra humana sobre la laguna de la historia, se originan ondas que continúan para siempre. Tenemos la capacidad de tomar decisiones que alteran el destino de la historia. Eclesiastés 9, versículos 14 al 16, dice el texto así: una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia,
y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. El texto nos relata sobre una pequeña ciudad, la cual se encuentra rodeada por un rey poderoso con un gran ejército. Dios usó para salvar a esa ciudad a un hombre pobre sin ejército, y lo único que tenía era sabiduría. No sabemos cómo se llamaba aquel hombre, pero Dios sí que conoce su nombre. Dios puede usar personas sencillas y sin riquezas para cambiar el curso de la historia. La historia no es algo que nos pase, sino algo que uno hace. Todos conocemos lo que hizo William Wilberforce, quien vivió en Inglaterra en la época del comercio de esclavos. Él, por vocación y por convicción, entró en la esfera política de su país con algo en su corazón. Dios le había hecho a él un llamado que consistía en la lucha para ponerle fin a la esclavitud y para civilizar a la sociedad británica. Comenzó a trabajar con esta visión y se lanzó a dar conferencias por toda Inglaterra, a unirse con gente que estaba involucrada con el movimiento para liberar esclavos. Y bueno, trabajó mucho, se fajó mucho, esperó mucho y año tras año escribía textos legislativos para ponerle fin a esta trata de esclavos. Y bueno, todos los años pues sufría una derrota, pero tenemos que decirlo, una derrota gloriosa. Trabajó año tras año, día tras día, mes tras mes para lograr su visión. Y 43 años después de recibir el llamado de Dios para su vida, y a pesar de todos sus esfuerzos, no logró cambiar la ley. El cambio llegó 3 días antes de morir. Increíble. Dios utilizó a un simple hombre, quien fue la voz de ese movimiento y que puso fin a la esclavitud. Entonces, preguntémonos cada uno de nosotros, ¿para qué te hizo Dios a ti? ¿Para qué nos hizo Dios a cada uno de nosotros? Pasamos ahora a la última variable. ¿Naturaleza o creación? Eso tiene que ver con el mundo físico y la manera como es concebido. Cada una de las 3 cosmovisiones que venimos estudiando miran el cosmos de maneras radicalmente distintas, lo cual acarrea consecuencias distintas en el estilo de vida de la gente. ¿Es el universo físico naturaleza o es creación? ¿Es un sistema abierto o es un sistema cerrado? ¿De dónde provienen los recursos? Ya habíamos dicho que el animismo ve el ámbito físico como una ilusión y ve al ámbito espiritual como lo que realmente es verdadero. De modo que ellos tienen poco interés en la creación, en el mundo físico, en el mundo que les rodea, ya que es algo pasajero. Para los animistas, Darrow Miller comenta que el universo está cerrado. Es un juego de suma cero. Nadie gana sin que alguien pierda. Y no hay un escenario en el que todos salgan ganando. Cuando una mentalidad de escasez de bienes o de suma cero se adueña de un individuo o cultura, divide personas y naciones entre sí y fomenta un espíritu de envidia y victimismo. Más aún, ciega a la gente que no ve sus propios recursos ni su potencial creador de riqueza. En vez de vislumbrar las propias posibilidades, se envidia a otros que parecen tener más. Cuando personas ya cristianas, pero que vienen de un trasfondo animista y no han sido adecuadamente discipuladas o simplemente no tienen ese antecedente animista cultural, pero han recibido influencia animista, ellos llegan
de la misma manera, como hemos dicho, a mostrar poco interés en la creación. Es decir, cosas como su vivienda, su trabajo, su misma salud, su nutrición, su apariencia, el orden y la limpieza. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto ocurre? Porque piensan que este mundo es temporal y que finalmente todo será consumido por fuego. Cristo viene pronto. Para el corazón animista, este mundo tiene poco valor. Pero fíjense cómo esta manera de pensar también se puede filtrar en el mundo cristiano. Y eso pasa. Y sigue pasando. Recordemos en anteriores lecciones, cuando el hermano Luis Sena nos habló sobre el pensamiento dualista en el cristianismo de nuestros tiempos. Al pensar en una esfera espiritual, que es lo más importante que hay, más importante que la esfera física, nos estaríamos inclinando bastante a lo que es el pensamiento animista con sus respectivas consecuencias. Recordemos que somos almas vivientes y que estas dos esferas en que muchos piensan deben estar integradas en su vida para poder vivir la vida tal como Dios quiere que la vivamos. No podemos ser dualistas. Entonces, si somos dualistas, definitivamente vamos a fallar en muchas cosas. Y ejemplos de esto, bueno, sobran. De lo que estamos hablando sobre el pensamiento animista en relación a lo que es la creación, el mundo natural, el mundo físico. Y resulta bien ilustrativo la India y algunas naciones parecidas a la India. Es bien paradójico el gran atractivo que representa este país, la India, para mucha gente, la cual se siente atraída por su espiritual. Es que la India es muy espiritual. Conocemos su famoso río sagrado, se llama el Ganges, y que es uno de los ríos más contaminados del mundo. Hay basura por todas partes, basura flotando del río, basura en el fondo del río, y algo peor, cadáveres humanos flotando y descomponiéndose en el río. De la misma manera, se pueden ver las calles abarrotadas de basura por todos lados. Todo muy sucio, muy antihigiénico, mal olor. Y esto es así porque, según la mentalidad hinduista, no hay razón para cuidar la tierra, el mundo físico. Este tipo de escenarios nosotros los podemos ver también en muchos países latinoamericanos, como Perú, como Bolivia y muchas zonas rurales de otros países de Latinoamérica. La visión del mundo del secularismo es bastante diferente. Se usa una imagen del mundo, del planeta Tierra, ¿no? Del mundo, como en una caja. O sea, está metido el planeta dentro de una caja. No puede expandirse, no puede crecer, está ahí atrapado. Para ilustrar la idea básica del hombre moderno. El mundo material es lo único que existe. Los recursos son cosas físicas, están dentro de la Tierra y por eso son limitados. Hay una idea mentirosa que viene del centro mismo del infierno. Y es lo que se conoce como la teoría malthusiana, ya que fue inventada por un hombre, inventada, pensada, ideada, por un hombre llamado Thomas Malthus en 1798. Este hombre escribió un ensayo sobre el principio de la población. Este pensamiento sigue siendo la carta magna de los abogados que trabajan en el área del control poblacional y que ellos de por sí, no solamente abogados, también otro tipo de sociólogos, etcétera, ¿no? de personas que estudian las poblaciones y que temen una superpoblación y que obviamente
los recursos van a escasear. Este hombre decía que la población, cuando se descontrola, aumenta en proporción geométrica, por multiplicación, mientras que los recursos provenientes de la naturaleza crecen lentamente, de manera aritmética, es decir, por adición o suma. Según esta teoría, en todos los países del mundo llegará un momento en que habrá demasiada gente para los pocos recursos que habrá, y en todo el mundo habrá demasiada gente para compartir esos recursos. Esta idea es hoy en día propagada en las universidades y por los medios de comunicación, y es así como piensa la gente. Esta manera de pensar, obviamente, no se va a quedar ahí como una simple idea, no, trae consecuencias y muy serias a las naciones, porque es una visión distorsionada de la realidad. Si se asume que el problema consiste en que hay mucha gente, que hay una población excesiva, ¿cuál sería la solución? Bueno, deshacerse de la gente. Hay que bajar eso. Al respecto, hemos podido, tú y yo, en el día de hoy, nosotros hemos podido ir viendo, y lo podemos ver también históricamente en el pasado, siglo XIX y más que todo siglo XX, bueno, todo tipo de soluciones, entre los cuales podríamos citar el control de la reproducción humana o eugenesia, con una serie de métodos que todos conocemos en el día de hoy. Hay otro punto de vista secular, pero que es de índole revolucionario. Ante la pregunta de ¿por qué hay pobres en las naciones? Algunos responden que es porque otros son ricos, ya que estos le han robado a los pobres y los recursos son limitados. De la misma manera, existen algunas naciones más ricas porque sencillamente le han robado a otras naciones y las han dejado pobres. Y entonces, ¿cómo se resuelve el problema? Con una revolución. Hemos visto en el mundo socialista y comunista la forma en que resuelven el problema de la pobreza. ¿Cómo? Bueno, transfiriendo los recursos de una parte de la población a la otra. ¿Pero cómo lo hacen? ¿Pidiendo permiso? No. Realizando expropiaciones, confiscaciones, es decir, robando. Darrow Miller comenta que en un sistema cerrado, la confianza y el amor al prójimo están ausentes. Y esto es verdad tanto en el animismo como en el secularismo. Cada uno, a su manera, ve el universo como un lugar de oportunidades y recursos limitados. Como vemos en el gráfico, en la visión teísta, la Tierra está por fuera de los parámetros del marco. Quiere decir que es más grande y que está creciendo, lo cual nos indica la gran diferencia en relación a la naturaleza de la creación y de los recursos, entre lo que dice la palabra de Dios y el pensamiento del secularismo. Nosotros podemos leer en un texto, como es el Salmo 33:9, dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Dios llamó al universo a existencia. Lo vimos en la amplitud de la historia, en el primer capítulo sobre la creación de todas las cosas. Ahora vemos esto reafirmado en los salmos. Dios habló y existió. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El Dios invisible produjo al mundo visible. Vemos entonces que hay un mundo invisible y vemos que Dios existe fuera de la creación física, de manera que el universo es un sistema abierto, no cerrado. Dios puede intervenir en ese sistema, al igual que los ángeles y las personas creadas a la imagen de Dios, los cuales también pueden hacerlo. Caso contrario ocurre en un marco de pensamiento materialista, donde el sistema es cerrado. Los recursos son cosas físicas dentro de la tierra y son limitados. Y su cantidad pues es fija. Estos son obviamente dos conceptos muy diferentes. Vamos a explicarlo. ¿De dónde provienen los recursos? Hagámonos esa pregunta. Ya hemos visto
que lo invisible produce lo visible. En realidad, los recursos no vienen de la tierra. No, ¿de dónde vienen entonces? Vienen de la mente. ¿Cómo así? Bueno, de la innovación, de la creatividad humana. Los recursos están limitados solo por nuestra imaginación, solo por nuestra mayordomía moral. Los recursos no están limitados por lo que está en la tierra. Es que hay suficientes recursos en la tierra. El problema somos nosotros. Somos el problema, nosotros. Los recursos están limitados por lo que está en el corazón y la mente del hombre. La gente pobre no necesita que se le den cosas. Ellos necesitan que se les cuente la historia bíblica que les ayude a ver que ellos son hechos a imagen de Dios y que tienen la habilidad para desarrollar y crear recursos en sus propias comunidades. El poder, el potencial está en cada persona. Veamos algunos ejemplos interesantes. En Israel han habitado históricamente dos tipos de personas. Un grupo ha creído que Dios había maldecido a esa tierra y por eso es que era un desierto. Bueno, y es una realidad históricamente. Israel es un lugar donde hay mucha arena, muchas piedras, es un lugar seco. El otro grupo creyó lo que Dios había dicho en el pasado, o sea que Israel era una tierra que fluye leche y miel. Al cabo de 2 generaciones, transformaron estas personas al desierto en un jardín y ahora exportan frutas y vegetales y flores por todo el mundo. Sabemos muy bien que casi todo el país, sí, como les dije anteriormente, es un desierto con muy poca lluvia, sin oro, sin petróleo, abundan las rocas, la arena. La diferencia, ¿dónde estaba entonces? En la perspectiva que ellos tenían sobre la tierra. Otro ejemplo, todos conocemos el petróleo. ¿Qué era el petróleo hace unos 200 años? Bueno, un líquido viscoso, negro, grasoso, desagradable y pegajoso, que a veces brotaba del suelo. Además era algo con un uso muy limitado. ¿Qué fue entonces lo que hizo la diferencia? Seres humanos, pero seres humanos con ideas, ya que había ciertas necesidades y a partir del petróleo se pudo obtener algo que pudo suplir esa necesidad y bueno, así hasta el día de hoy. Ya saben a qué me refiero. Un último ejemplo lo tenemos con la arena. La arena a lo largo de la historia siempre fue arena, hasta que alguien tuvo la idea de usarla para hacer silicona, que es la materia prima, o sílice, que es la materia prima del chip que lleva las computadoras. Bueno, la palabra de Dios nos enseña que cada uno de nosotros no somos objetos sin valor o ilusiones o seres producto del azar y sin propósito alguno. Somos seres creativos hechos a la imagen de Dios. Y ese Dios todopoderoso, bueno, fiel, sabio y soberano, les ha dado a todos los pueblos un territorio. Y cuando Él vuelva, le va a preguntar a cada nación lo que cada una de ellas hizo con todas las riquezas que les dio. Para finalizar este tercer punto, sería bueno pensar en cómo, desde la perspectiva ateísta, podríamos nosotros ayudar a comunidades y naciones víctimas de estas dos cosmovisiones para que se puedan desarrollar y descubrir, por ende, las mentiras que los mantienen cautivos. Y eso precisamente es el objetivo del discipulado de las naciones. No solamente predicar el evangelio para salvarse las personas y plantar iglesias, es contarles toda la historia en amplitud y en profundidad para precisamente desenmascarar esas mentiras que están allí en lo más profundo de las conciencias de las personas, de las naciones, de los pueblos. Históricamente ha habido dos enfoques básicos pero radicalmente distintos y que Darrell Miller menciona y explica en su libro. El primero es el desarrollo basado en la necesidad y el segundo, el desarrollo basado en activos. Los que practican el primero
llegan a una comunidad, preguntan a la gente cuál es su necesidad y después procuran satisfacerla importando recursos externos. Las consecuencias involuntarias de este enfoque, y que es un modelo económico de suma cero, es la dependencia paralizante. Imagínense usted, la dependencia paralizante y mayor pobreza. Los que practican el segundo enfoque llegan a una comunidad y ayudan a sus miembros a descubrir su capital interno y externo. Luego les preguntan cómo pueden usar los activos que tienen para desarrollar su vida, su familia y su comunidad. Este enfoque es una aplicación lógica de la cosmovisión judeocristiana, según la cual los seres humanos son portadores de la imagen de Dios y los recursos son productos de la imaginación y la innovación humana. Bajo este modelo se anima a la gente a crear empleo, no solamente a buscarlo. Entonces realmente con este segundo enfoque es con el que nosotros nos debemos quedar. Ya para cerrar, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a estas tres cosmovisiones genéricas, según la propuesta que hace Darrell Miller: el animismo, el teísmo bíblico y el secularismo. Como dijimos en un principio, todas las metanarrativas tienen una profundidad y esa profundidad es la cosmovisión o manera de ver la realidad, la perspectiva de vida. Cada cosmovisión ve a los seres humanos de una manera diferente. Igualmente difieren en la consideración del tiempo y de la historia, así como en la naturaleza de la creación. La Iglesia entonces ha fallado muchas veces en contar toda la historia en su amplitud. Ya lo estudiamos en la lección pasada. Pero tampoco se ha esmerado en la profundidad, pero muchísimo menos en la profundidad. Y el resultado de eso lo podemos ver en la situación del mundo, completamente dominado por el secularismo. Además de la inmadurez de los miembros existentes dentro de las iglesias en cuanto a muchos asuntos que al Señor Jesucristo le interesa grandemente. Eso lo vamos a ir viendo en detalle. Continuaremos en la próxima lección ahondando mucho más en el concepto de comprensión. Hasta